crudo como México. Analizamos el tema con apoyo de Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, quien está frente a la cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Juan Francisco, gusto en saludarte. Técnicamente, ¿cómo estás observando el comportamiento del peso ante el dólar? ¿Ves una extensión de su recuperación hacia los 19 pesos e incluso por abajo de ese nivel? ¿De qué dependerá? Buenas tardes, Víctor. Un gusto saludarte. Pues sí, como bien lo comentas, técnicamente hemos estado viendo durante las últimas semanas un movimiento alcista muy importante del tipo de cambio, llevándolo desde los mínimos que vimos en julio de 17,50 o 17,45 para ser más exactos, hasta los niveles que vimos también de máximos la semana pasada en 19,33. En ese sentido, pues el peso ha venido presentando una depreciación importante estas últimas semanas, en donde, pues sí, como lo comentamos, estamos viendo que esta recuperación se obedece a que probablemente los mínimos que vimos en el tipo de cambio de 17,45 en julio podría haber sido el final de este movimiento de apreciación en el peso, que no fue algo poco, sino más bien algo bastante significativo, ya que vimos desde los máximos históricos del mes de enero, en donde el tipo de cambio cotizó hacia niveles de 22 pesos y estos mínimos que comentamos en julio, el peso llegó a ganarle terreno al dólar más o menos en un 20%. En ese sentido, pues vemos que los niveles actuales de 19 pesos o 19,20 para ser más exactos, también ha encontrado una resistencia importante de corto plazo, la cual pensamos eventualmente superará hacia las próximas semanas, en donde nuestra estimación técnica podría ubicarlo cerca o alrededor de los 20 pesos hacia el cierre del año. Cabe señalar que también estamos esperando de muy corto plazo que el tipo de cambio podría corregir un poco el último repunte y en ese sentido buscar soporte entre 18,70 y 18,50, más o menos en donde se encuentra su media de 200 días, actualmente en 18,62. Juan Francisco, ¿cuáles serán las referencias más importantes para el mercado? ¿Qué tendencias ves para el peso? Si consideramos, por ejemplo, que el mercado está asignando una alta probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba su tasa de interés a mediados de diciembre, acción a la que Banco de México podría responder de la misma forma, pero también está en medio la renegociación del Telecán, que ha sido un tema muy sensible para el tipo de cambio. Así es, Víctor, como bien comentas, pues estos acontecimientos, la probable alza de tasa de la Fed, junto con lo que suceda en las negociaciones en el Telecán, pues determinarán bastante el comportamiento que pudiera presentar el tipo de cambio. Por la parte del Telecán hemos observado que pues realmente existen diferencias importantes, que no se ha podido llegar a un acuerdo ya en varias reuniones, y aunque la expectativa es que podríamos estar viendo algún tipo de acuerdo en las próximas reuniones, la realidad es que este hecho pues no se ha podido concretar o materializar en las últimas reuniones. Además, pues con el riesgo del alza que veamos en la tasa, pues estaríamos nosotros más pensando en que el tipo de cambio, más allá de recuperarse, podría alcanzar estos niveles objetivo de 20 pesos para el final del año, pero además también vemos otros riesgos importantes. El más importante de ellos es lo que pudiera pasar con el dólar index, es decir, cómo se comporta el dólar frente a las principales monedas a nivel mundial, que pensamos que es el trasfondo de lo que nuestro análisis muestra, que podríamos estar viendo al tipo de cambio romper eventualmente los 22 pesos que vimos en enero y llevarlo a un rango objetivo entre 23.50 y 25 pesos, esto para la segunda mitad del próximo año. En cuanto al petróleo, que es una referencia importante para el peso, vemos que el WTI está sobre $57, veía hace un momento la terminal Bloomberg. El Brent está arriba ya de $63, $64, son niveles no vistos hace más de 2 años. Te pregunto, ¿mantendrán su comportamiento positivo? Pues mira, en la parte técnica vemos que el petróleo sí ha estado recuperándose, como bien lo comentas, ya inclusive está superando los máximos de enero de $55 el WTI y también los máximos que presentó a mediados del año pasado también en los $55. Este rompimiento de dicho nivel abre la puerta para que en la parte técnica pudiéramos estar viendo precios del petróleo como referencia al WTI en un rango objetivo entre $65 y $70, esto hacia el cierre del año o la primera mitad del próximo año. La realidad es que hemos también observado
observado que el precio del petróleo ha estado desvinculado del comportamiento del tipo de cambio. Es decir, que más bien la apreciación que ha presentado el peso durante los meses de enero y septiembre se debió más a la depreciación del dólar index que al comportamiento del petróleo. Con esto vemos que si bien favorecería en teoría una cotización más alta del petróleo para el peso mexicano, la realidad es que lo vemos más vinculado al dólar index, el cual esperamos que para el próximo año, sobre todo la segunda mitad del próximo año, pueda buscar niveles objetivo entre 110 y 115 dólares, en donde cotiza actualmente alrededor de los 95 dólares. Juan Francisco Caudillo, gracias por tu análisis. De nada, Víctor. Un saludo. Un saludo. El gobernador